sea, si tengo varios domicilios, no tengo arraigo. Vamos nosotros a enlazarnos con Elio Riera. Él es abogado de Andrés Hurtado Chibolín porque el Poder Judicial ha ratificado 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado Chibolín. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Se ha dado a conocer los motivos. Aquí tenemos los documentos y he estado leyendo esto que se ha dado a conocer es precisamente el resultado de la apelación presentada por las diversas defensas. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Aquí lo que dice, efectivamente, es que, a ver, en la página número 41 se habla respecto al prognosis de la pena, la prognosis de la pena, del peligro procesal, y se dice precisamente todos los arraigos que la defensa había presentado en torno a Chibolín. Y aquí está precisamente uno de los del centro, ¿no?, de los argumentos de esta sala, de la Corte Suprema, de la Sala Permanente de Apelación. Dice, 23º, en atención a lo expuesto, contrariamente a lo alegado por la defensa, no se advierte un error en el mérito otorgado por el juez de investigación preparatoria a los actuados, ya que el investigado Hurtado Grados, es decir, Chibolín, en el mes de septiembre, durante el desarrollo de diversos actos de investigación, él e incluso en la audiencia de control de identidad brindó diversos domicilios, lo que impide tener certeza de uno en el que resida de forma continua y permanente, a lo cual se suma el haberse hospedado en un hotel y en clínicas que, contraparte a lo que sostiene la defensa, evidencian elementos periféricos que brindan razones suficientes para estimar que no existe arraigo domiciliario en el investigado. Tiene que haber arraigo domiciliario, porque si no hay arraigo domiciliario, la tiene dificilísima y por eso se está quedando en la cárcel. Arraigo domiciliario no hay, dice la Sala Penal Permanente. Respecto al arraigo familiar, la defensa del procesado sostiene que no existe evidencia para determinar que la ausencia del investigado no afectará a su menor hija y que se trataría de un criterio riesgoso para el interés del menor, más aún si éste tiene una condición especial. No obstante, si bien se acreditó la relación de consanguinidad con la menor que se encontraría cursando estudios de primaria, también resulta necesario acreditar la relación de dependencia del investigado con ella, la cual no ocurrió. Muy bien, entonces ahí está un poco complicado. Me voy a ir rápidamente a darle pase después de leer cómo la sala ha dicho no a los argumentos de la defensa. Bienvenido al doctor Elio Riera, defensa de Andrés Hurtado. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Acabo de leer lo que dice la defensa, entonces no tiene arraigos y por ahí la cosa anda floja y se queda su patrocinado en la cárcel 18 meses. Bueno, muy sorprendido, ¿no? Porque para la Corte Suprema el señor no tiene domicilio, o sea, no se puede ubicar dónde va a vivir. A estas alturas, en este milenio, considerar que una persona que es mediáticamente conocida no tenga domicilio no es un argumento, yo considero, totalmente valedero. Pero bueno, pongamos que no tenga, porque es hecho de referencia que no es que no tenga, sino que existen varios domicilios. O sea, si tengo varios domicilios, no tengo arraigo. O nos quedamos con la posición de que no tengo ninguno. A mí no me queda claro qué es lo que dice la Suprema. O no tengo domicilio, o tengo varios domicilios que finalmente no configuran arraigo, no me queda claro. Brindó diversos domicilios, lo que impide tener la certeza en cuál reside de manera continua. Eso es lo que dice. Sí. Ahora, lo que llama la atención es que, y tuve la oportunidad de seguirlo en tu programa, ¿no? Cómo no olvidarlo, presenté una constatación notarial, el notario constató dónde vivía. ¿Y qué pasó con respecto a ese documento? Pero yo me imagino que en el momento que lo estaban buscando no se constató dónde vivía.
Claro, cuando lo encuentran al señor Andrés Hurtado lo encuentran en una clínica, pero lo que llama la atención es que en el recurso de apelación yo presenté documentación que acredita el arraigo y documentos notariales. Lo que tuvo que haber hecho la Suprema es decir, con respecto a lo que dice el doctor Eli está mal por esto. No existe un pronunciamiento. ¿Dónde está el documento notarial que yo presenté? Hay una falta de pronunciamiento expresa. Y con respecto al tema del menor, claramente tú has leído de que no se acredita el tema de la dependencia. ¿Cómo no se va a acreditar el tema de la dependencia? El estado de necesidad de menor se presume, es un menor de edad. O sea, ¿qué necesitan evidenciar? No comprendo. ¿Una boleta? Sí las presenté. ¿Qué necesitan? ¿Una fotografía? ¿Qué es lo que se necesita? No se acredita la dependencia, por Dios es su padre. Bueno, discrepo muy respetuosamente de la resolución y por el Pero momento me encuentro muy sorprendido. entonces, ¿cuál es el argumento? Porque así ningún padre, ningún criminal, ningún delincuente se iría a la cárcel si tienen hijos que dependen de ellos. Claro, el argumento es que no me queda claro y creo que no es muy contundente la resolución, porque debería de establecerse ahí cuáles son los graves y fundados elementos para mantener al señor en la cárcel. No se dice, porque la lectura que tú has hecho, y es tal cual, no estamos inventando, es que el señor no tiene casa o no se conoce dónde vive. Y además tiene hijos, pero no se acredita que dependa de él. Entonces, por esos dos elementos que tú has leído, el señor está preso. Esa es la lectura de la Suprema. Ujú. Entonces, dígame usted, para usted su defendido sí acredita un domicilio, aunque en el momento que se le buscó no lo encontraron en su casa. Él, cuando lo vimos en la televisión, dijo que no se acordaba la dirección, que ya lo habían sacado del departamento donde vivía, y también está el lado de su hija, pero yo me imagino que él, cuando ha dicho que ha recibido durante mucho tiempo un sueldo por el programa que ha hecho en Panamericana Televisión, debe tener ahorros y de esos ahorros debe seguir manteniendo pues a su hija, no la va a dejar en indefensión. Sí, pues existe una obligación paternal, pero yo veo que en este pronunciamiento yo considero equivocado, tengo que apartarme respetuosamente. Lo que señalan es que no se establece la dependencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El señor no es padre y no tiene que cumplir no cumple y no tiene que cumplir con su menor hija. Uh-huh. O sea, esa es la lectura, porque dice no se acredita la dependencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por eso discrepo muy respetuosamente con respecto a lo resuelto, ¿no? Uh-huh. Dice, no afectaría a su menor hija, y que se trataría de un criterio riesgoso para el interés de la menor, ¿no? Dígame, respecto al arraigo laboral, el recurrente refiere que existe documentación que acredita su vínculo laboral como conductor de televisión, esto es, en referencia a su vínculo con la empresa Panamericana Televisión, pero dicho programa se encuentra suspendido. Sí, pues ya es un criterio establecido también por la Suprema, de que el hecho de que pierdas el trabajo a consecuencia de una prisión preventiva no es una causal para llevarte a la cárcel. Evidentemente, cualquier persona que se va a la cárcel pierde el trabajo. Es algo normal, es algo lógico, ¿no? No podemos esperar que una persona que esté en la cárcel tenga trabajo. Evidentemente no es razonable, no es proporcional lo que se está solicitando. Y tú has leído los dos considerando, la verdad es esa, el señor está preso, ¿por qué? Y que se sepa, porque es una jurisprudencia para mí muy cuestionable, la respeto, pero como abogado la tengo que cuestionar respetuosamente. El señor está preso porque no se establece una dependencia con la menor, por Dios es su padre. Y lo segundo, no tiene domicilio, entonces una persona que es mediática, no estamos hablando de cualquier persona mediática, nunca ha tenido casa, es lo que se dice. No hay certeza Pero dónde vive. Lo que yo no termino de entender es que cómo los jueces van a determinar que tiene un domicilio real si es que él dijo que no lo tenía y cuando se le ha ido a buscar no lo han encontrado. Y además, respecto a su menor hija, que él esté en la cárcel no rompe ese vínculo. Él tiene, me imagino, porque dijo cuánto ganaba, tiene cómo seguir manteniéndola aunque esté en la cárcel.
Pero es un contrasentido, ¿no? Porque ¿cómo mantienes a una persona, a un menor de edad, si ya no trabajas? ¿Cómo no afectas la condición de tu menor hijo si ya no produces renta? Hay una afectación, definitivamente. Y con respecto al domicilio, pongamos que el señor se equivocó en el control de identidad. Por ejemplo, se equivocó. Entonces, ¿para qué están las actuaciones posteriores? Si una persona se equivoca, no recuerda, entonces finalmente las demás actuaciones y la defensa, los documentos que presentamos no sirven. O sea, el Pero mensaje es lo que usted a nos futuro. está diciendo que ningún padre debería estar en la cárcel y eso no No, yo no sucede. digo. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que para que se establezca la prisión preventiva se requieren determinados requisitos. Primero, fundados y graves elementos de convicción. No los desarrollan en esa resolución. Ojo con ese tema. Sí los ¿Ya? desarrollan. Segundo, hasta que recuerde, no han hecho referencia con respecto a la noticia de la señora Ana Ciucho y la participación del señor Ciucho. ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la coima? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué situación? Porque está preso por la supuesta coima, los $500,000. ¿Dónde está? No lo desarrollan. Y lo segundo, bueno, ya pongamos que sí lo desarrollan, cosa que no es así. Pasamos a los arraigos, arraigo domiciliario y arraigo familiar. Cuando no existe arraigo, genera peligro de fuga. Entonces, mi presupuesto es, ¿tiene arraigo familiar? Sí tiene que trabajar para mantener a su hija. ¿Tiene arraigo domiciliario? Evidentemente, es una persona mediática, ¿cómo no va a tener un domicilio? Y lo más importante, la defensa ha presentado documentos que obligaban a que los jueces se pronunciaran, no se han pronunciado. Entonces, ¿para qué presentamos documentos, digo yo? ¿Para qué presentamos argumentos de defensa? ¿Y qué es lo que Ese es mi sigue? cuestionamiento. ¿Y qué es lo que sigue en este momento? Bueno, corresponde evaluar jurídicamente esto y bueno, ya tendremos que presentar algún recurso constitucional dependiendo del caso. Yo considero de que ha existido una falta de pronunciamiento, respeto mucho la resolución judicial, pero Porque aquí dice por un tema pretensión y argumentos de la impugnación y cuentan todo el caso, ¿no? Cuentan hasta el tema de Roberto, de los hermanos Sucho, de la intervención de la señora Luz, de la fiscal Peralta, cuentan el caso completo. Claro, pero el tema es que además de contar el caso en concreto, deberían de decirnos cuál es el grave y fundado elemento de convicción por el cual el señor está preso. ¿Dónde está la coima? Es corrupción de funcionarios. El señor no es servidor, no es funcionario público. ¿Dónde está la coima? Uh-huh. No la encuentro y Sí. jamás la voy a encontrar. Ajá, pero esta es una apelación de prisión preventiva y aquí lo que se está viendo son los riesgos, ¿o no? Claro, yo considero que tal vez bastaba con un impedimento de salida. ¿Por qué no le imponemos un grillete electrónico, un arresto domiciliario, por ejemplo? ¿Por qué llevarlo a la cárcel? ¿Para que Fiscalía investigue? Es una persona mediática. Evidentemente el señor no iba a fugarse. Si Fiscalía ha creído en el señor Ciucho, que es confeso sincero y ha sido de viaje a Europa a pasear a ver a su hija, y es su derecho, ¿por qué no hacerlo? Si Fiscalía ha creído en su palabra, y el señor Ciucho ha regresado, ojo con ese tema, ha cumplido su palabra, ¿por qué no puede creer también que el señor Hurtado no se va a fugar? El tema es que aquí estamos en un caso de corrupción de funcionarios y Chibolín no es funcionario público. No es funcionario ni servidor público, en efecto. Y ningún funcionario ni servidor público en este momento está en la cárcel como su defendido. Y el señor está preso, no es funcionario y servidor público. Ese es el mensaje. Y en este momento ustedes, ya que han tenido este revés y él es el único que está en la cárcel, ¿sí se van a someter a un proceso de colaboración eficaz? No, yo descarto por el momento ello. Tenemos que batallar por la liberación del señor Andrés. Hay mecanismos procesales, tenemos que estudiar esta resolución recién ha llegado. Respetamos el pronunciamiento de los magistrados, como no, son jueces de jueces, pero tenemos que encontrar una solución jurídica y el ámbito procesal nos permite cuestionarlo y eso vamos a hacer. Uh-huh. Usted el día de hoy ha estado con su defendido. No llegué, lamentablemente ya el penal había cerrado, la notificación llegó a las 12, como sabemos el penal cierra a la 1, el lunes a las 9 de la mañana estaré con el señor Andrés Hurtado. ¿No ha podido ni hablar por teléfono con él? Muy puntualmente, ¿no? Ha tomado, bueno, con mucha decepción esto, pero con el ánimo de poder batallar y encontrar su libertad.
Ujú. ¿Usted qué cree eh, que son los puntos más débiles de esta resolución que finalmente no le da los, la razón a usted? No se pronuncian sobre lo que dije. Y esa es mi decepción, a mí jurídicamente hablando, Pero se respeto, como tienen que no, pronunciar aquí, por en ejemplo, un esta argumento, instancia. yo considero que sí, ¿no? Por algo ese recurso de apelación donde expreso mis agravios, y los agravios que he presentado es que sí tiene, entre otras cosas, arraigo domiciliario, y he presentado un documento, una constatación notarial. Yo hubiera querido que me coloquen ahí. Lo presentado por el doctor Helio no tiene validez por cuanto es un elemento general, el notario no certificado en diversos días, solamente en un día. Ah, claro, Bueno, ya pero está usted me bien, estaba diciendo en este ¿no? momento el fondo del asunto, ¿no? Del fondo del caso. Ahora estamos pasando a los documentos de la carta notarial, pero sobre los diversos domicilios, creo que ellos han dado mayor énfasis en esta, no sé cómo catalogarla, en esta casi locura por la, parecía la fuga, ¿no? Pero usted me dice que no fue una fuga, sino que salió del departamento, fue a la clínica, se hospedó en hoteles, no sé por qué hizo este comportamiento algo errático. Bueno, el señor lo encontrado en una clínica, ¿no? Si hubiera querido esconderse, lo hubieran encontrado tal vez en Chota, en Cajamarquilla, escondido, porque ya estaba siendo seguido por el servicio de inteligencia, los agentes de inteligencia. El señor no lo han encontrado en una clínica, en un establecimiento abierto al público, por Dios. En un hotel fue un hotel. ¿Cuál es el comportamiento errático? Yo no veo nada irregular con respecto a un comportamiento de una persona que hace su vida normal. El hecho concreto es que la sala dice hay muchos domicilios. Entonces, el mensaje que me dan a mí entender es que si tengo 2 o 3 domicilios, no hay certeza dónde vives. O sea, no puedo tener 2 o 3 casas. Ese es el tema. Yo considero que no es completamente acertado, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Acá en el punto 14.7 sí hablan de la declaración de Ana Cecilia Sucho sobre los $500,000 que supuestamente le dieron a Andrés Hurtado en efectivo mediante uno de los trabajadores. Entonces hablan de la presunta coima, pero bueno, ese es el fondo del asunto que ya se tendrá que ver poco a poco. Es cierto, ¿no? Es correcto, Karina, se tiene que analizar la etapa de juzgamiento. Aquí en prisión preventiva se determinan los graves y fundados elementos de convicción. Usted bien señala la palabra presunta. El tema hubiera sido importante encontrar dónde está la coima. Por lo menos el señor Sucho dice que ha pagado una coima o conoce la coima, de dónde lo sacaron los $500,000, cuál es el retiro bancario, algo. Solamente tenemos un dicho. El señor Andrés Hurtado está preso por un dicho del hijo de la persona que dijo. Y porque no tiene casa conocida, porque tiene 2 o 3 casas, y porque no genera una certeza el hecho de que existe una dependencia familiar con su menor hija. Es el criterio que dice la Suprema, lo respeto porque son jueces, como tal es el Poder Judicial, pero el derecho también nos permite criticar con mucho respeto, como lo hago, y oportunamente presentaremos los recursos respectivos para lograr su libertad. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Helio Riera, abogado de Andrés Hurtado, que van a presentar los recursos en la vía constitucional. Esa es la vía que queda. Muchas gracias. Sí, en efecto, plantearemos los recursos respectivos en esa vía. Muchas gracias, Karina. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial. No se muevan, regresamos aquí en Éxitos.